2 días nos permite reunirnos en esta su casa. Saludamos a las personas que nos están viendo vía remota, por internet, en todos lados. Los bendecimos, les amamos, les pedimos que estén muy atentos también, porque lo que Dios va a hablar hoy es importante para todos nosotros. Amén. Vamos a ver algunos puntos que son importantes, y si le quiere poner un título, un nombre a esta predicación, a esta palabra, yo le he nombrado la plenitud y la gracia para los hijos de Dios. La plenitud y la gracia para los hijos de Dios. Es importante que sepamos esto, que hemos pasado, y digo hemos pasado porque a la gran mayoría que son como de mi edad, dije como, para que no se sientan ofendidos, ya nos tocó vivir 3 pandemias. La del VIH, el SIDA, que todavía sigue, la de la influenza y esta. Y curiosamente han tenido periodos diferentes de inicio, pero es importante que sepamos y conozcamos que Dios, aún con todo eso que ha pasado, aún con todas esas circunstancias que han sucedido, nos tiene vivos hoy aquí y nos tiene bien. Amén. Hemos tenido nuestros detalles, nuestras situaciones, pero gloria a Dios, estamos bien, podemos caminar, podemos ir, venir. Tratamos de que la gente más vulnerable de alguna u otra manera, si pueden venir algunos, pues tengan un lugar muy seguro, muy especial, como el caso de Chuy y Sara aquí en este momento. Hace rato tuvimos otras personitas. Gloria a Dios por eso, porque nos está permitiendo cumplir con todos los requisitos que nos pide la autoridad para poder estar juntos nuevamente. Amén. Hoy es un día muy especial, es día 14 de junio del 2020. Aquí mi amada me dice que yo soy como el conde contar. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? Había un personaje en Plaza Sésamo que todo contaba, y me dice que soy así. Y yo creo que si no hubiera estudiado lo que estudié de leyes, hubiera sido como que un ingeniero, así como el que está allá al fondo. A lo mejor sí, el que está atrás de Netzahualcoyos, ¿verdad? Pero bueno, me tocó estudiar leyes y gloria a Dios por eso. ¿A qué voy con esto? El número 10 nos habla de plenitud, el número 4 nos habla de totalidad, el número 6 nos habla de humanidad, y el 2020 lo podemos ver en 3 vertientes, y estas vertientes son las siguientes. La primera es que 20 más 20 nos da 40 y es un número de prueba, ¿sí? Todos hemos sido probados fuertemente en este tiempo, forzosamente, nos guste o no. Por cualquier punto, por cualquier situación, hemos sido probados en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestras finanzas, en muchas cosas. En las relaciones interpersonales también hemos sido probados. ¿Por qué? Porque probablemente no estábamos tan acostumbrados a estar tanto tiempo en la casa, ¿verdad? Y ahora resulta que los maridos hasta ya queremos lavar platos constantemente para tener más que hacer, o tenemos que hacer algunas otras cosas, distintos, ¿verdad? Se ríe mi esposa, ¿no? No, yo tengo bien determinado que yo a veces tengo que hacerlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Gloria a Dios que dijo que sí, ¿verdad? El segundo elemento, la segunda vertiente que podemos trabajar en este 2020 es binariamente, de 2 en 2 o en pares. 2 más 0 nos da 4, y 2 más 0 nos da 4, y 4 más 4 nos da 8, que es un nuevo comienzo. Y la tercera es que nos vuelve a dar 40, pero para armar ese número 40 tenemos el número 5, que es gracia, y el número 8 que acabamos de ver, que es un nuevo comienzo. Yo en lo personal prefiero tomar la tercera vertiente. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios esté sobre de nosotros. Dice la palabra, por gracia sois salvos. Y todos los que estamos aquí somos salvos
por la gracia de Dios. Y los que están en casa también son salvos por la gracia de Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos ir a ese nuevo comienzo. Yo, en lo personal, les quiero decir algo. Sí ha sido complicado, pero yo tengo muy claro algo, que cuando hay situaciones de crisis, si nosotros visualizamos la crisis como debe ser, nos da oportunidades grandes, oportunidades muy, muy grandes. Lo voy a llamar robot. El robotito que acabamos de tener aquí, nada más que falta movimiento, me va a corregir el ingeniero en robótica, me dice no se mueve solo, pero en un ratito lo van a hacer y profetizamos que se va a mover así y va a ser como un tricipio donde lo van a controlar a distancia y va a hacer todo su trabajo solo. Amén. Para que sea de grande bendición. Este robot fue creado por la necesidad, o este aparato, mejor dicho, fue creado por la necesidad de combatir lo que no vemos, que es el virus que le llaman COVID-19, ¿cierto? Pero mi pregunta es, si nosotros equiparamos esta condición o esta situación a lo natural, bueno, más bien eso es natural, pero si lo equiparamos a lo espiritual, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo puedo combatir algo que no veo? La palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y la carne y la sangre sí la vemos. Dice que es contra huestes, principados y potestades de las tinieblas. Entonces, si nosotros nos enfocamos a tener ese microscopio electrónico para ver el mundo espiritual, vamos a saber perfectamente contra qué vamos a luchar. A mí me llama mucho la atención este aparato porque con lo que mueren todos los virus y bacterias es con luz. De la misma forma mueren las tinieblas, las huestes, principados, potestades, gobernadores, demonios de las tinieblas con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Porque ante Él nada permanece. Pero esa luz tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que ser los transportadores de esa luz. Yo no puedo pensar que la luz del Señor va a llegar de forma sobrenatural cuando yo tengo que hacer un trabajo y no lo he hecho. Todos los milagros de los que nos habla la Biblia que fueron hechos a través de hombres y mujeres, incluyendo a nuestro Señor y Salvador, cuando fue hombre, se hicieron a través de personas. En el Antiguo Testamento se realizaron muchos actos milagrosos de parte de Dios para el cuidado, para la bendición y para la protección. Pero de ahí para adelante todo hecho por hombres. ¿A qué se refiere usted? Que Dios en su infinito amor ha escogido hombres y mujeres como tú y como yo para llevar esa luz a las tinieblas, para transformar el ambiente en el que estamos. Atención, al enemigo no le gusta, no le gusta eso, y siempre va a buscar hacerte tropezar, hacer que falles en tu caminar, en tu mover y en tu proceder, siempre, porque ese es su trabajo y lo hace muy bien. Eso es importante que lo sepamos. El día miércoles 10 de junio, el Señor me habló y me dio una palabra que está en el WhatsApp de la casa, pero quiero leer lo que Dios nos dio, o lo que me dijo escribe, y yo lo escribí así, y dice de la siguiente forma: hijo mío, hoy es un día en el que deberían pensar un poco en cómo pueden, atención, ir avanzando en la plenitud de mi persona, ir avanzando en la plenitud de la persona de Dios. ¿Por qué nos habla de esta forma? Porque nosotros somos tripartitas: espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Y el Señor también es tripartita: es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cada una de las partes de nuestro cuerpo se amalgama con la de Dios. Y para que podamos avanzar en esa plenitud a través de la gracia que Dios nos ha dado, mi parte espiritual se tiene que amalgamar con quien da el Espíritu, que es el Padre.
Mi parte emocional, sentimental, se tiene que amalgamar con el Espíritu Santo, que es el que está en esta tierra, en mí, alrededor de mí y sobre de mí. ¿Estamos claros? Cuando nosotros entendemos que esas tres partes del ser humano deben amalgamarse, unirse con las tres partes de Dios, entonces puedo avanzar, caminar en la plenitud que Dios quiere que yo avance. ¿Me voy explicando? ¿Amén? Espero que sí, ¿verdad? Sigo con lo que Dios me dio. Para que mi gracia y mi verdad sean en ustedes plenamente. Y entonces nos habla de gracia y nos habla de verdad. Ahorita vamos a ir viendo algunos puntos. Y recuerden que estando en esa condición, deberán comprender que mi justicia será la que los bendiga grandemente. Ok, mi gracia y mi verdad, dice el Señor, sean en ustedes plenamente. Primero nos dice que tenemos que avanzar a plenitud, pero también nos dice que la gracia y la verdad tienen que ser plenas en nuestra vida, para que tú y yo podamos ser plenos. ¿En qué sentido? En el hecho, Dios te bendice, mija, en el hecho de que toda la esencia del Señor sea en nuestra vida, para que podamos ser genuinos, para que podamos ser congruentes y podamos hacer el trabajo. Y luego nos habla de algo que se llama justicia, pero ahí nos habla de comprensión. Nosotros debemos comprender la justicia de Dios. Y comprendiendo la justicia de Dios, podremos ir entendiendo muchas cosas. Quiero tocar estos puntos brevemente para que las entendamos. Quedamos que en avanzar en plenitud era avanzar en las tres áreas de nuestra vida. Tenemos que avanzar corpóreamente. Yo no puedo descuidar mi cuerpo. No lo puedo ni lo debo descuidar porque es un templo del Espíritu Santo. Tengo que avanzar almáticamente en mis relaciones personales. Tengo que generar esa bendición a los demás a través de esa situación almática, que es algo que yo controlo, es algo que yo manejo. ¿Y dónde dice eso? El salmista le dijo a su alma: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ni uno solo de sus beneficios. Amén. Cuando el salmista le está hablando a su alma es porque su alma está recibiendo un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se lo dice, porque el alma se puede olvidar de adorar a Dios. Pero nosotros conscientemente jamás nos debemos olvidar de adorar correctamente al Señor. Por eso el salmista se lo recordaba a su alma, para que nunca se olvidara de adorar a Dios, de darle honra y gloria a quien lo merece. Y la parte espiritual. Dice la palabra de Dios que la hora es y la hora viene en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Y en dónde empieza nuestra adoración? Con la obediencia, exactamente, a la palabra de Dios. Ahí empieza nuestra adoración. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, disponemos las tres partes de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, adorar al Señor, entonces eso se convierte en una bomba espiritual en tu propia vida, porque vas a transformar el ambiente espiritual en el que te estás moviendo y vas a generar que ese ambiente espiritual sea propicio para lo que Dios tiene para ti. Cambia el ambiente espiritual. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado y ustedes me dicen que llega una persona que no conoce de Dios y llega ya sea a su oficina o se sube a su carro o llega a su casa y te dice: hay algo raro aquí, se siente como una paz diferente? ¿Sí les ha sucedido? ¿Y qué es eso? Eso se llama presencia del Espíritu Santo. Pero ¿quién genera eso? Nosotros mismos, al relacionarnos, al unirnos a ese Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo hacemos, porque eso sí es nuestro trabajo. Eso es nuestro trabajo, eso no es de Dios. Apréndete una máxima: Dios jamás va a hacer
lo que tú tengas que hacer. Nunca lo va a hacer Él, porque es tu trabajo. Y Dios no rompe las reglas, no las infringe. Dios va a empezar a operar, va a empezar a caminar, va a empezar a trabajar en donde tú ya no puedes. Donde tú ya no puedes hacer nada, ahí empieza el trabajo de Dios. Ahí empieza a moverse el Espíritu Santo. Ahí empieza a funcionar esa maravilla llamada milagro que Dios ha creado para bendecir a nuestras vidas. Amén. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque al haber recibido nosotros al Señor Jesucristo y al haber recibido al Paracleto, que quiere decir gemelo o igual, que es el Espíritu Santo, esa gracia viene a nuestra vida de forma sobrenatural y poderosa. Y teniendo al Espíritu Santo, viene una sobregracia, porque Dios siempre nos va a dar en sobreabundancia. Decía un pastor amigo mío algo que a mí me daba risa, pero era real. Cuando Dios quiere dar, hasta los costales te presta. Y recibo en el nombre de Jesús, porque esa es la sobreabundancia. Otro punto que nos menciona eso que nos dio el Señor es gracia y verdad. Oiga, pero ya hablamos de la gracia, ok. Pero esa gracia unida a la verdad va a desatar en tu vida algo sobrenatural. Porque ahí es donde tú vas a empezar a operar en esa gracia de Dios para dar de gracia lo que has recibido de gracia. Y entonces en ese momento te conviertes en ese elemento, en esa herramienta, en ese puente de bendición para los demás. Porque Dios te ha dado, Dios te ha sostenido, Dios te ha levantado, Dios te ha sustentado, Dios te ha sanado. Amén. Pero cuando entiendes que Dios te ha dado todo eso, tú tienes que darlo, tienes que entregarlo. No te lo puedes quedar. No te lo puedes quedar. El simple hecho de decirle a una persona, Dios te bendice. Miren, no estoy acostumbrado, ¿verdad? Dios te bendice. Dios te bendice. No sabemos lo que hacemos de verdad. Muchas veces ni por la mente nos pasa el comprender cuánta profundidad puede tener algo que le digamos a la gente en bendición. Platicaba yo con un amigo mío de Mérida el otro día y me puso, mi hermano, es que tú no sabes cuán agradecido estoy yo contigo. Le digo, ¿y por qué o qué? Pues, ¿qué hice, no? Es que tú me diste las palabras justas y correctas cuando yo más necesitaba el apoyo de Dios. Y me asombró, porque lo único que hice fue hacer lo que tenía que hacer. Bendecirlo. Pero me impresionó más algo que me dijo, es que nadie me había dicho lo que tú me has dicho. Y le cambió la vida. Le cambió la vida. Y dije, wow, lo único que hice fue hablar por teléfono, pero le cambió la vida. Por eso nunca permitas que una duda, un sentir de tu corazón te impida bendecir a quien tienes que bendecir. Nunca permitas que una duda te impida hablarle de Dios a quien tengas que hablarle de Dios. Pero primeramente acuérdate que tienes que dar testimonio. Así es como se le habla a la gente, con el testimonio. Porque de nada sirve que tú vengas y le hables a alguien de Cristo si tu testimonio no es concordante con lo que tú estás hablando. Eso se llama incongruencia. Y entonces en lugar de beneficiarlo, lo perjudicas. Porque lo apartas de Dios, lo apartas de Cristo, lo apartas de la bendición, lo apartas de la gracia. Mejor que tu testimonio diga, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Amén. Eso es importantísimo. Ahora bien, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si el Señor Jesús es el camino y es la verdad,
entonces no podemos ni debemos seguir otro camino. ¿Estamos de acuerdo? Solo hay uno. Pero también dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando nosotros entendemos que esa libertad ha venido a nuestra vida, entonces podemos vivir en libertad, podemos caminar, avanzar, desarrollar de la forma que Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios dio a su Hijo unigénito, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que hoy tú tengas libertad, para que hoy tú puedas vivir plenamente, para que hoy disfrutes de esa gracia espiritual y natural. Yo no creo en la persona o en las personas que viven solo la gracia espiritual y no pueden recibir la herencia que Dios nos ha dado en lo natural. Yo no creo en eso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos lo mostró en lo natural. Dios nos enseñó que en lo natural también podemos tener bendición. ¿Y cómo? La palabra nos habla de todo el mundo espiritual, pero pregunto yo, ¿el Señor Jesucristo se presentó nada más espiritualmente? Convirtió el agua en vino en Canaán, multiplicó peces y panes. Mi pregunta es, ¿qué le podría impedir al Señor Jesús hoy? ¿Qué le podría impedir a ese Dios todopoderoso, grande y maravilloso? El multiplicar todo lo que tú tienes. Hay un impedimento, y ese impedimento se llama fe. No, yo sí tengo mucha fe. Señor, yo quiero que tú multipliques lo que yo tengo en mis manos. Otro impedimento podría ser el fin para el que lo quieres. Porque cuando nosotros seguimos el propósito de Dios, Dios siempre da todo lo necesario y hace todo lo necesario para que tú y yo podamos hacer la obra a la que nos ha llamado. Siempre, siempre. Y no importa lo que pase, no importa lo que el enemigo te haya quitado, Dios te lo va a multiplicar. Lo profetizamos en el nombre de Jesús, que Dios te lo va a multiplicar. Porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Ahora bien, debemos entender esto. La libertad es sujetarnos en obediencia a la palabra, hacer lo correcto a la hora correcta, en el lugar correcto. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner un ejemplo. En gran parte del mundo, los gobiernos dan ciertas recomendaciones. En nuestra nación, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal lanzaron un eslogan: quédate en casa, quédate en casa. Y el subsecretario de salud sale cada mañana en la famosa mañanera y da su informe de cómo van las cosas. Si tú ves una estadística de lo que está haciendo el gobierno federal hoy y ves a nuestro país, lo vas a ver dibujado ¿en qué color? En rojo, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué está así el país? Porque hubieron personas desobedientes. No hubo una restricción tal cual de que dijeron toque de queda, nadie sale y el que salga va para adentro, detenido. No. Pero se me hace impensable que a la gente le digan ponte una careta, ponte un cubrebocas y no lo quiera hacer para su seguridad. Para su seguridad. Es impensable. Pero ¿saben qué? No solo fue en México esto. Esto fue en todo el mundo. Porque la gente no creyó lo que se le dijo. Y es la misma mecánica en el ámbito espiritual. Cuando la gente no cree que Dios está vivo, que Dios es poderoso y que Dios lo puede levantar, entonces no pasa nada. No hay esa bendición. Y como hay esa falta de bendición, entonces el enemigo tiene pauta, tiene derecho para poder entrar y tocar lo que tiene que tocar. ¿Pero cómo? ¿Sí? Forzoso. Porque no hay que en medio o alguna cosa así. O somos de Dios o no somos de Dios. Esa es la problemática. Por eso es tan importante que entendamos nosotros esto. ¿A qué iba yo con el ejemplo de toda esta situación? ¿Hay libertad para salir a comprar alimentos, sí o no?
¿Hay libertad para ir a trabajar y generar el recurso de casa? ¿Sí o no? El que tomó esa libertad, pongamos, para hacer fiesta el 30 de abril, o el 10 de mayo, o el 15 de mayo, ¿qué hizo? Convirtió la libertad en libertinaje. Le dio derecho legal al virus y el virus los atacó. Es curioso. Les voy a decir algo, a lo mejor yo estoy mal, pero es una valoración humana y personal. Yo he tratado de ir viendo todas las personas, el grueso de las personas que han buscado obedecer las instrucciones que el gobierno da, y esa gente no se ha enfermado. Esa gente no se ha enfermado. ¿Cómo que? No se ha enfermado. Oiga, ¿y los médicos que se han enfermado? Bueno, pues están en el punto álgido de eso. Por alguna manera puede pasar, ¿no? Los policías están en todos lados, la gente de servicios médicos en todas sus áreas, o la gente que está tratando de apoyar y meterse y está luchando contra ello, pues probablemente le va a raspar la armadura, digo yo, ¿no? Sí puede ser, pero la gente, digo yo, los civiles como nosotros, que nos dicen quédese en su casa, salga para lo indispensable, cuídese, guárdese, la gente está en paz, la gran mayoría, en paz. Eso es importante que lo sepamos y lo comprendamos. Otro de los puntos que nos habló es de la justicia y que esa justicia nos iba a bendecir. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Atención, no son los que escuchan la palabra de Dios los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si pueden buscarlo, Romanos 2:13, para que no digan que yo les digo mentiras. Si tienen una Biblia en su mano, que creo que todos la tienen, Romanos 2:13. ¿Ya estamos por ahí? Entonces creo que sí dice así, ¿verdad? Porque no son los oidores de la ley los justos ante quién. Oiga, es que yo escuché mucha palabra, qué bueno. Está padre. Después de la coma dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces no basta que escuches, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Pero la Biblia es clara y es puntual. Les voy a pedir que pasemos al capítulo 3 también de Romanos, Romanos 3, 23 al 26. Amén. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una máxima, no hay más. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El que fue a la cruz a derramar su sangre fue el Señor Jesucristo. Y Él es el que nos otorga justificación, nadie más. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Ok, por medio de la fe en su sangre, porque la sangre de Jesús tiene todo poder y tiene toda autoridad, porque por ella es que venció al enemigo. Por ella es que somos redimidos, por ella es que somos salvados, por ella es que somos levantados y restaurados para no tener segunda muerte. Preciosa la sangre de nuestro Rey, más valiosa que el oro. Y dice, para manifestar su justicia. Lo que tenemos que manifestar nosotros es la justicia de Dios. Tu palabra, tu comportamiento, tu accionar
debe manifestar la justicia de Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Para qué? Para que donde hay tinieblas haya verdadera luz. En una ocasión, les voy a platicar algo que me pasó. Estábamos en una semifinal. Faltaban 2 minutos para acabar el juego y íbamos empatados. Y hubo una jugada de controversia. Y se me acercó un árbitro ya grande y me dijo, venga para acá, usted es el capitán. Se acercó el otro y le dijo, a usted no le he hablado, permítame, ahorita hablo con usted. Y me dijo, te quiero hacer una pregunta. Tú eres un hijo de Dios y yo lo sé, porque él también era cristiano. Quiero que me digas la verdad delante de Dios. Ay, bendito Dios. Porque mis compañeros estaban tratando de pelear una jugada que no era real. Y me dijo, ¿sí fue foul o no fue foul? Le digo, la verdad delante de Dios es que no fue foul. Y eso nos perjudicaba a nosotros. Espérame. Y fue y habló con el otro capitán, le dijo, quiero escucharte, ¿qué me dices? Y aquel alegando que no había sido foul y bla, 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 bla. Cuando sucede eso, me pregunta el dueño del equipo, ¿qué te dijo? ¿Qué te preguntó? Pues me preguntó si había sido foul o no. Obviamente le dijiste que sí, ¿verdad? Y le dije no, le dije la verdad. ¿Cómo se te ocurre? Que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije, mira, yo prefiero decir la verdad y que Dios me ayude en estos 2 minutos que faltan a decir una mentira y que vayamos a ganar o a perder con una mentira. Va a ser más genuino. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Y agarra y le habla a otro muchacho y le dice, sácalo. Y le dice, no, yo no lo voy a sacar. Yo no lo voy a sacar. Y entonces siguió el juego, siguió empatado, no ganamos ni perdimos nada en ese momento. Pero curiosamente, al final, quedaban 4 segundos y seguíamos empatados. Y le dije, Señor, yo hice las cosas bien delante de ti, échame la mano. Échame la mano. Aventé una pelota, no sé ni para dónde, y le dije, Señor, en tu nombre. ¡Pum! Se metió. Gloria a su nombre. Y pudimos ganar el juego, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, pasamos a la final todo. Pero ¿a qué voy con esto? Que a veces las circunstancias nos van a poner en condiciones difíciles en nuestra vida. Muy difíciles. Pero eso no debe de ser motivo para que nosotros mintamos, para que nosotros fallemos. Nosotros tenemos la libertad de decidir si hacemos lo correcto o lo incorrecto. Es como el perdón. Yo decido si perdono o no perdono. Yo decido si perdono a quien sea o no lo perdono. Y en ese perdón está mi bendición. Por eso es tan importante que lo entendamos de esa manera. ¿Para qué? Para que seamos justificados, hacedores de la palabra. Y luego dice la última parte de ese verso 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios conocía nuestros pecados, Dios conocía nuestro actuar, Dios conocía nuestro mover y nos perdonó. ¿No se te hace maravilloso? No, pero eso yo ya lo sabía, oiga. Ok, ¿lo has razonado así? ¿Lo has razonado que todos nosotros merecíamos una segunda muerte? ¿Has razonado que lo que hizo el Señor Jesús en realidad no tenía por qué hacerlo? Pero lo hizo porque te ama, porque me ama, porque los ama. Amén. Esto es importante. Verso 26. Con la mira de manifestar, ¿qué dice? En este tiempo su justicia es presente, sí o no. Tú lo lees ahí y dice, en este tiempo. Eso quiere decir, tu tiempo y mi tiempo es el tiempo para que se manifieste la justicia de Dios plenamente. Plenamente. A fin de que Él sea el justo. Él es justo. Y fíjense lo que dice lo último. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si nosotros tenemos esa fe bien cimentada, bien fundamentada, bien sustentada en el Señor Jesucristo, Él nos justifica.
No hay otra forma. Vamos avanzando. Les voy a pedir que vayamos al capítulo 1, verso 10 del libro de Juan. Juan 1, 10, por favor. Amén. En el mundo estaba y el mundo fue por él, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense la maravilla de lo que viene, porque esto nos abrió una puerta. A lo suyo, habla en singular, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bendecimos al pueblo de Israel. Lo bendecimos grandemente y declaramos bendición, favor y misericordia sobre ellos siempre, siempre, porque son nuestros hermanos espirituales. Pero ellos generaron una acción que ya estaba escrita en la palabra para que tú y yo, siendo gentiles, tuviéramos acceso, entrada para con Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, verso 12, que esto es lo más maravilloso de todo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de. Y cuando nosotros entendemos esta situación, de que Él nos dio la potestad, el favor, la misericordia de ser sus hijos, entonces eso nos debe llevar a entender algo diferente. En la semana mi esposa me pasó un video y me llamó muchísimo la atención. Les voy a platicar en qué consistía el video. El video es en que unas mamás llevaban unos bebés de no más de 2 años, creo, sí, ¿verdad? Chiquitos, desde recién nacidos hasta 2 años. Y mientras estaban con la mamá estaban tranquilos. Los dejaban y los niños empezaban a llorar, o las niñas, porque se separaban de la mamá. Y el experimento consistió en lo siguiente, en que las mamás iban a entrar a una habitación muy adecuada para los bebés, los iban a dejar e iban a salir de la habitación. Todos los bebés, sin excepción, en cuanto fueron dejados y la mamá se apartó, ¿qué creen que empezaron a hacer? A llorar. Pero ahí les va lo maravilloso de cómo es Dios. Pusieron al primer bebé y pasaron a la mamá. Una cámara a la mamá, otra cámara al bebé. Y entonces le ponen un estetoscopio a la mamá, junto con unas bocinas que estaban repitiendo el sonido del corazón de la mamá. Cuando el bebé empieza a escuchar el corazón de la mamá, el bebé escucha y guarda silencio y se tranquiliza, porque empezó a oír el pum pum, pum pum, pum pum, de cuando estaba en el vientre. Extraordinario. Y así fue con todos los bebés. Ni uno solo de los bebés, mientras sonó el corazón de la mamá, lloró. Y empezaban a buscar a ver, pero escuchaban. ¿Por qué? Porque era algo muy, muy conocido para ellos, algo que está directamente relacionado a los bebés. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a decir a mí que me llamó la atención. Estábamos en la habitación mi esposa y yo, y lo puso en la televisión, un sonido normal, y le subimos un poquito para oír el latir del corazón. Resulta ser que cuando empieza a sonar el corazón de la primera mamá, tum, tum, ahí en la cama, a los pies de la cama, estaba nuestro perro, Tucson. Estaba echado, estaba tranquilo, estaban sus dueños. Pero cuando empieza a sonar el corazón, levanta la cabeza y para las orejas. Y empezó a buscar. Yo dije, caray, esto está raro. Escuchando, buscando, hasta que acabó el video, que creo que son 2 minutos, se acabó y el perro regresó a su posición normal. ¿A qué voy con esto?
Si esos bebés en inconsciencia, porque ahí no hay razonamiento, son bebés, se pudieron tranquilizar oyendo el corazón de la mamá, el perro oyó el corazón de diferentes mujeres y estuvo atento. Mi pregunta es, ¿por qué tú y yo no podemos estar atentos al corazón de Dios? Ese corazón que cada que late te dice, te amo, te voy a cuidar, te voy a guardar, te voy a sustentar, te voy a proteger, nada te va a faltar, te voy a sanar, te voy a levantar. ¿Por qué no estamos atentos a ese corazón? ¿Y cómo lo escucho, oiga? A través de su bendita palabra. Todo lo establecido en la palabra de Dios es el sentir del corazón de Dios para sus hijos. Son bendiciones tras bendiciones, favor tras favor, misericordia tras misericordia, gracia sobre gracia, como nos lo está diciendo la palabra. Gracia sobre gracia, para que todo aquello que no ha sido posible, sea posible. Y les voy a decir por qué. Porque para ese bebé es imposible valerse por sí mismo hoy. ¿Estamos de acuerdo? Imposible valerse por sí mismo. Como para ti, para mí, hay cosas que son imposibles, pero para Dios todo es posible. Y ese Dios es tu Padre, ese Dios te ama, ese Dios te ha escogido y te ha dado un lugar en su corazón que dice, eres mi hijo, eres mi hija. Dios quiere levantarnos, quiere sustentarnos. Romanos 8:16 dice lo siguiente, 16, 17 y 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Atención en lo que dice después. Si es que padecemos juntamente con Él. Dios no te va a pedir que te vayas a la cruz. Jamás. Jamás. ¿Saben cuál es el gran padecimiento del cristiano? Hay un solo padecimiento del cristiano. ¿Sí sabes cuál es, Oscar? Se llama desobediencia. Ese es el padecimiento del cristiano. ¿Cómo? Dios en su infinito amor nos hace muy semejantes a Él y nos da un cerebro 99% perfecto. ¿Y saben por qué 99%? Porque hay una sola semilla que nos puede hacer tropezar, que se llama iniquidad. Y esa semilla nos lleva a hacer lo que no debemos hacer. Pero además, como somos capaces de razonar, y Dios no se mete porque es un caballero, porque nos ama, y el amor es libertad, nos permite hacer lo que nosotros deseemos, lo que haya en nuestro corazón. Y como buenos latinos, la gran mayoría desobedientes. Perdón que lo diga así, pero es una realidad. Aquí el apóstol Sidney nos dijo, si yo le digo a un americano, quédese ahí parado, yo me voy 3 horas y ahí va a estar parado, ¿sí o no? Sí lo dijo así. Dice, pero si le digo a un latino, quédese ahí, me doy la vuelta y cuando volteo ya no está. No sé si sea bueno o malo, ¿verdad? Pero si a mí me dan una instrucción, yo obedezco. Les voy a decir algo que me pasó ayer. A mí me dijeron, tú no veas esa luz porque te daña los ojos. Así me dijeron. Y entonces yo tengo un chip que si me dicen es verde, pues yo entiendo que es verde. Punto. No camine, no camino. Camine, camina. Súbase, se sube. Bájese, se baja. Y entonces me estaba explicando David, el esposo de Claudia Escudero, que es el propietario del aparato, como tal. Él fue el que lo creó, el que lo diseñó junto con otros ingenieros. Si estoy mal también me corrigen. Me está diciendo, mira la luz. Le dije, no.
Se me queda viendo así, le dije, yo sí tengo bien clarito que a mí si me dicen no veas, no veo, punto. Discúlpame, pero no. No, es que no te pasa nada, que no, mira, a mí me dijeron que hace daño, mejor no me meto. No le entro. Y por eso, por esa manera de ser, a lo mejor tan cuadriculada, si ustedes la quieren ver así, es por lo que Dios nos bendice a veces. Si la palabra me dice no peques, no peco. Si la palabra me dice ama, amo. Si la palabra me dice perdona, perdono. Mi pregunta es, ¿cuál es la complicación en eso? La obediencia, la sujeción. Esa es la palabra. Si mi autoridad gubernamental me dice quédate en tu casa, ¿qué tengo que hacer? Punto, no le doy vuelta a eso. Y la Biblia también me dice que me tengo que sujetar a las autoridades porque están puestas por Dios, ¿cierto? Entonces, si lo dice la palabra y me lo dice mi autoridad, ¿a dónde voy? Cumplo y se acabó. No tiene tanta ciencia, mis amados. Vamos adelante con esto. Cuando nosotros entendemos esta situación, voy a terminar el verso 17, que dice, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y por eso es en lo del padecimiento. Miren, les voy a explicar el porqué, de dónde surge esta situación. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de obediente. Punto. Ahí dice que se hizo obediente. ¿Estás de acuerdo? Y ahí dice que tenemos que padecer juntamente con Él. Entonces lo que nosotros tenemos que crucificar es nuestro yo. Es nuestra carne. Eso es lo que hay que crucificar. ¿Pero por qué y para qué? Pues para que podamos llevar a cabo lo que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para que yo fuera salvado, para que yo fuera bendecido, para que yo fuera sustentado. Pero lo tengo que comprender, entender y aplicarlo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por el bendito Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que pretenda estar en la mesa del Señor, que pretenda estar en la patria celestial, que pretenda estar en la ciudad santa, tiene que saber que fue engendrado por el Espíritu de Dios. No, a mí me hicieron mi papá y mi mamá, voluntad de hombre. Pues quédese con quien lo engendró. ¿Me está diciendo que abandone a mis padres? No, yo no dije eso, de ninguna manera. Porque la Biblia te dice que los tienes que honrar. No hay vuelta de hoja. Sino que tienes que tener bien claro que la parte primordial de tu vida, que es la espiritual, que es la que te da vida, es la principal. Y esa la creó Dios. Tus papás no te pudieron dar espíritu. Ese te lo dio Dios. Y por eso estás vivo. Amén. Y cuando entendemos esa concepción, no tengo ningún problema, no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque entendiendo que si el Espíritu Santo creó este espíritu para hacer la voluntad de Dios, entonces voy a amar, a cuidar, a proteger y a honrar a mis padres naturales. Díganme qué papá no quiere eso. ¿Cuántos son papás aquí? Levanten la mano los que son papás. ¿Estamos claros? A ver, bájenla. Ahora levanten la mano los que no quieran que sus hijos los cuiden, los bendigan y los honren. Ni una sola mano. Todos queremos que nuestros hijos nos cuiden, nos bendigan y nos honren. Y que no nos den dolores de cabeza, ¿verdad? Forzoso. Así es, así opera, así funciona. Ahora bien, les voy a pedir que vayamos a Juan 1:17. A lo mejor un popote sería bueno, ¿verdad?
Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Dijo el Señor Jesús: no he venido para abrogar la ley, sino para que la ley sea cumplida. Cumplida. ¿Estamos claros? Si yo quiero bendición, tengo que cumplir la ley. Punto. No hay vuelta de hoja. No hay para dónde hacerse. Y entonces vendrá la verdad y vendrá la gracia. Porque si yo no cumplo lo que el Señor me dice, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí hay algo bien interesante. Al Padre nadie lo vio jamás, sino solo ¿quién? El Hijo, el unigénito. Hoy dice la palabra de Dios que Él ascendió en el libro de los Hechos, que se fue en la vista de los apóstoles y está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Por eso lo vio, porque de allá descendió. Ahora bien, aquí me llama mucho la atención la palabra seno. En nuestro lenguaje mexicano, nuestro lenguaje castellano, muchos conocemos el significado, pero vamos a ver cómo es que lo maneja la Biblia. La traducción hebrea quiere decir el de enfrente, curva, cavidad. Figuradamente la palabra da una asociación estrecha, íntima y además también de cuidado. Eso es lo que significa la palabra seno. Ahora, Isaías 40:11 dice lo siguiente: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El profeta Isaías es el profeta por excelencia que es mesiánico, ¿cierto? Nos habla del Mesías, nos habla del Señor Jesús. Y aquí me llama mucho la atención que dice: en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, en su pecho. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que aquel que ha nacido verdaderamente de nuevo escucha el corazón de Dios. Y si no lo escucho, oiga, yo les acabo de poner un ejemplo de unos bebitos. Aquí tengo a un médico y tengo a una psicóloga. Y ustedes me desmienten, porque además estamos en vivo. ¿Cierto o no es cierto? El niño o la niña en los primeros 3 años de vida dependen en gran porcentaje de su paz, su tranquilidad y su desarrollo de escuchar ese latir. ¿Qué hubo? Pero les voy a decir una cosa, aún, ¿quiénes de aquí son mamás? ¿Cuántas veces se les han recargado en el pecho los hijos? ¿Por qué creen que lo hacen? Por la necesidad que el hijo tiene de oír el latido del corazón de la mamá, porque ahí lo estuvo escuchando 9 meses. Pero cuando el hijo aprende a escuchar el latido del corazón del padre, la cosa se transforma. Porque ahí es donde hay bendición, ahí es donde hay herencia. Oiga, y con la mamá no, sí también. Pero cuando las personas aprendemos a escuchar el corazón del Padre, estamos escuchando el corazón de Dios. Por eso es tan importante escuchar lo que Dios dice en su corazón a través de su palabra. Y estar atentos a lo que nos dice.
estar pendientes de lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque en su seno nos hará reposar. Ahí vamos a descansar. Ahí vamos a avanzar. En esa intimidad, en ese hueco, en esa curvatura de su corazón, ahí es donde el Señor quiere tenernos. Y les voy a decir algo. Aquel que logra entrar al corazón, a esa cavidad del corazón de Dios, estoy hablando espiritualmente, nada lo puede tocar. Nada. Solo cuando se sale. Ejemplo bíblico. El rey David, mientras permanecía dentro del corazón de Dios, adorándolo, obedeciéndolo y sujetándose, ¿cuándo perdió algo? No, pues nunca perdió una guerra, dije algo, no una guerra. Guerras no perdió. Se salió de la cavidad, desobedeció lo que tenía que hacer, que era haber ido a la guerra, puso sus ojos en Betsabé, pecó, se convirtió en adúltero y en homicida. Y perdió a un hijo, al primogénito de esa relación. Pero regresó al corazón del padre y entonces Dios le regaló a Salomón. ¿Se fijan cómo es de maravilloso Dios? Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios grande. Ahora bien, el concepto de seno en la antigüedad iba relacionado con la inclinación de la cabeza para estar lo más cercano al pecho de la persona de más honor, de más autoridad o de más poder. Por eso la gente se agachaba ante los reyes, porque quería estar en el seno del rey. Por eso es tan importante que nosotros nos postremos ante Dios, porque ahí es donde vamos a poder entrar espiritualmente al seno del Rey, estar en esa cavidad divina donde Dios quiere que estemos. Otro ejemplo es cuando Lázaro y el rico, ¿se acuerdan de esa historia que está escrita en la palabra de Dios? Los dos fallecieron. Uno fue al seno de Abraham, así lo dice la palabra, o el paraíso de Abraham, y el otro estaba después del abismo, en la puerta del infierno. Y le dijo: Padre Abraham, di a Lázaro que moje su dedo y que toque mis labios. Entre líneas dijo que lo que estaba sintiendo era infernal. Pues cómo no, si estaba a la puerta del Hades. Y curiosamente le dice: ¿qué crees? Que no se puede. Oye, la misericordia. No es posible, ya no se puede. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Punto. Dicho de paso, cuando se aparece un muerto con figura de una persona, eso no es de Dios. No es de Dios. Oiga que fácil. Cuando Saúl va a ver a la divina de Endor, dice la palabra de Dios que se le aparece un espíritu y él cree que es Samuel, ¿cierto? Ok. Y el espíritu le dijo a él que iba a estar con él en ese día, ¿cierto? En la noche se suicidó, porque lo iban a agarrar los filisteos junto con Jonatán. El que se suicida, ¿dónde va? No me contesten. Eso solo lo sabe Dios. El espíritu le dijo lo que iba a pasar porque conocía lo que iba a pasar, pero él andaba buscando una respuesta donde no debía. Por eso es tan importante estar en el lugar correcto. Y muchas veces lo que pasa a nuestro alrededor pareciera correcto y no es correcto. Todo lo que nos aparte de Dios no es de Dios. Fácil, así de sencillo. Ya vamos terminando, primera llamada, como digo yo, ¿verdad? Muy bien. Les voy a pedir que vayamos al Salmo 139. Y vamos a ver algunas cosas que son importantes, tomando como ejemplo al rey David. Y quiero que visualicemos lo que está diciendo. Imaginémonos, por decirlo así, una plática entre el Hijo y el Padre, entre el Hijo de Dios y Dios Padre. Amén. 139 verso 1.
dice lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4, pues aún no está palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Yo quisiera analizar esto prontamente. Has examinado, o me has examinado y conocido. Cuando tú eres un hijo o una hija de Dios, no te vas a librar del examen, punto. No te lo vas a librar. Todos los que hemos estado en una escuela, al nivel que sean, de la primaria en adelante, sabemos que para acreditar hay que ser probado. El que no pasaba el examen del año, pues repetía el año, ¿verdad? Con Dios opera así. Aquí no hay que te regalo la calificación y que todos tienen que pasar. No, mis amados. No. Tenemos que ser probados, examinados y acreditar para ir al siguiente nivel. No hay más. Verso 2. Imagínate qué grado es Dios que sabe si te sientas o te paras correctamente. Y no me refiero a la situación física, que es importante, sino me refiero a la situación espiritual. ¿Con qué objetivo te estás sentando y con qué objetivo te estás parando? ¿A qué te levantas? Porque hay mucha gente que hoy no se ha levantado. Pues si no voy a salir de la casa, aquí me quedo, pido la pizza y que vaya el chamaco. No sé, ¿verdad? A mí me amaneció a las 5:30, porque yo estaba deseoso de venir, deseoso. Mi esposa me dijo a las 7:15, ¿sí, verdad? 6:15, ¿verdad? Ya, échele velocidad. Porque mi levantarme era para el Señor. Deseoso, afanoso de estar con Él, de poder estar aquí nuevamente, porque es mi vida, es mi vida. Verso 3, has escudriñado mi andar, ¿hacia dónde van dirigidos tus pies? Porque para hacer cualquier cosa tú tienes que caminar, ¿o no? Si te quieres ir a tu casa terminando el servicio, vas a tener que caminar de aquí al coche o al camión o a donde vayas, ¿cierto? Forzoso. Y eso lo escudriña Dios, lo discierne el Espíritu. Y mi reposo, ¿para qué estás descansando? ¿Cuál es el objetivo? Todos mis caminos te son conocidos. Pero lo del verso 4, todavía no hablo y Dios ya sabe qué es lo que voy a decir. Y a veces el Espíritu dice, cállate, no digas eso. No vayas a abrir la boca. Pero cállese. No, cállese. Chitón. No diga nada. Si no va a hablar bendición, no diga nada. Si tuviéramos al Espíritu aquí así todo el tiempo, qué bendición. Qué bendición. Pero no depende del Espíritu, sino de nosotros. De nosotros depende esto. Verso 5. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Por eso es tan difícil entender la profundidad de la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que no llegamos a comprender, hay cosas que no alcanzamos a entender. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Díganme ustedes, ¿en dónde se pueden esconder de Dios? Omnipresente, está en todos lados. Omnisciente, todo lo sabe. Verso 8. Esto me dejó frío a mí. Si estuviera allá en los cielos, ahí estás tú. Claro, ahí está el trono de la gloria de Dios.
gloria al Señor, estar ahí en su presencia, adorándole, escuchándole, haciendo todo lo que tenemos que hacer, amén. Pero fíjate la segunda parte. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, donde ponga mis pies, he aquí, tú estás. ¿Cómo? Hay gente que está a punto de dar el paso para ir al infierno y entregar su alma, y Dios dice, aquí estoy, vente, vámonos. No lo estoy invitando a hacer eso, no es bueno. Porque cuando la gente llega a ese punto es porque ya ellos creen que no valen nada. Y la pregunta que yo hago siempre es, ¿cuánto valdrá tu vida? ¿Cuánto valdrá tu persona para que Dios mismo haya entregado a su Hijo por ti? Vales muchísimo. Eres valiosísimo para Dios, valiosísima para Dios. No tenemos ni idea de lo que valemos para Dios. Por eso es tan importante, tan importante, que cuidemos lo que somos delante de Dios. Esto es una declaración bien poderosa del salmista. Ahora, quiero ir al verso 23. Bueno, primero el 14, perdón. Ahí en ese mismo Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿A qué voy con esto, mis amados? Todos y cada uno de nosotros, todos, sin excepción, sabemos lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. ¿Cierto o falso? La recomendación es, debemos tomarnos 30 segundos antes de actuar. Debemos tomarnos 15 segundos antes de hablar. O a lo mejor decirle, Señor, ¿qué digo? Hay veces que no tenemos que decir nada. Dice la palabra de Dios que cuando el necio se calla hasta parece sabio. Tenemos que cuidar eso, es bien importante. Ahora sí vamos al verso 23 y verso 24, y esto es bien fuerte. Verso 23, examíname. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decirle a Dios, examíname, Señor? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero a ver, la pregunta es, ¿le dirías pruébame? El salmista le dijo, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Revísame y quita lo que haya malo de mí, que no permita que tu gracia sea en mi vida. Eso es lo que dijo el salmista. Versión oro. Verso 23. Pruébame, oh Dios mío, y sondea mi corazón. Cuando algo se sondea es que se le echa aire a presión y agua a presión, se vacía y luego se vuelve a llenar. ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor, vacía mi corazón y después llénalo de ti? Está fuerte. Sondea mi corazón, examíname y reconoce mis pasos. Le vuelve a decir examíname en esta versión. Mira si hay en mí algún proceder vicioso. Muchas veces la gente relaciona vicios con cosas materiales, sea alcohol, sea droga, sea tabaco. Pero aquí dice proceder vicioso. ¿Cuánta gente conocen ustedes que no conoce a Dios, que les dice Dios le bendiga? Muchísima, ¿cierto? La pregunta es ¿qué Dios? Punto número 1. Punto número 2, se ha creado un lenguaje vicioso. Tú platicas con alguien que no conoce de la palabra y te dice, pues todos los caminos llevan a Roma y todos son de Dios y Dios ama a todos por igual. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no.
A todos nos da la oportunidad de ser sus hijos. A todos nos da la oportunidad de amarnos. A todos nos da la oportunidad de salvarnos. Pero no todos somos hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Hay requisitos que cumplir, bíblicos, y no son nada difíciles, no son imposibles, se pueden hacer. ¿A qué voy con esto? Que nuestro proceder espiritual tiene que llevar una conducta pensada, razonada y dirigida a que nuestra vida y la de los demás sea bendecida. Cuando nosotros comprendemos esto cambia. ¿Saben cuántas personas se me han acercado a mí a través de los años, tanto en mi profesión como en el trabajo de Dios, que llegan y se me ponen a llorar y me han dicho: estoy muy mal porque no le pude decir que le quería, o no le pude decir que le amaba, o no le pude decir que le perdonaba, o no le pude pedir perdón? Por esas 4 cosas. Porque no tenemos la vida comprada a nadie. Nadie. ¿El Señor nos ha dado salvación? Sí. Asegúrame de que vas a estar aquí mañana. Eso solo depende de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nuestro proceder no tiene que tener vicios. Tiene que ser genuino, transparente, real. Eso es importante. Y luego dice: condúceme por camino de eternidad. Versión Kadosh. Examíname, Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis caminos. Mira si hay en mí algún camino de iniquidad, y condúceme por senda eterna. Les voy a dar unos términos hebreos, solo hay uno griego. El primero es Abón, como la marca esa que es famosa, Abón. Significa maldad y vanidad, traducción de pecado. Tohu significa ruina e inutilidad, traducción de pecado. Satá, o más bien Shatá, significa pecado literal, porque viene de Satán o Satán. Amartía, esto es griego, significa pecado, errar al blanco o errar el punto. Pero fíjense lo que significa iniquidad con lo que acabamos de ver en la Biblia Kadosh. La iniquidad significa mala raíz, torcer algo, hacer lo que se tuerza o que se desvíe, o que se haga desviado o torcido. Eso es la iniquidad. ¿A qué voy con esto, mis amados? Podemos definir la iniquidad como la mala raíz que tuerce la vida de los hijos de Dios en su manera de obrar y de actuar. ¿Cuánta gente hemos conocido que se dice hijo de Dios y no funciona como tal? No opera como tal, porque la iniquidad está haciendo que se tuerza. Pero es muy fácil culpar a la iniquidad, ¿verdad? Cuando el responsable soy yo, de que esa iniquidad no opere en mi vida, esa iniquidad no funcione en mi vida, esa iniquidad no toque mi conducta. Porque ahí está, la sembró Satanás. De nosotros depende si la dejamos crecer o no la dejamos crecer. Porque dice la palabra de Dios que la iniquidad, habiendo dado a luz, da luz al pecado, y habiendo dado a luz el pecado, da luz a la muerte. La iniquidad no se ve, el pecado sí. Y es el deseo a cometer lo malo. Y esto nos puede perder o desviar de la ruta divina. Regreso al punto inicial para terminar. Dice que tenemos que ir avanzando en la plenitud de su persona, para que su gracia y su verdad sean en nosotros plenamente, y que debemos comprender que su justicia es la que nos bendecirá grandemente. Con esto cierro. Les voy a pedir que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Los primeros 5 versos, quedamos que 5 es número de ¿qué? De gracia.
Ya se me van a ir a comer, no se preocupen, salimos rápido. 5 es número de gracia. Los primeros 5 versos que hablan realmente de lo que es el libro, que es a partir del verso 4 en adelante, nos va a hablar de algo bien puntual, bien puntual. Ahorita lo vamos a ver. Y curiosamente los últimos 5 versos nos hablan de lo mismo. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes saben que el libro de Apocalipsis es la vida del cristiano? No es fácil conocerlo, porque es un libro profético. ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? ¿Cuántos? 22. ¿Cuántas personas tiene Dios? 22 por 3 igual a 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Mis amados, en estos 22 capítulos está encerrado todo lo que tenemos que hacer. Vamos a iniciar con los primeros 10 versos y de ahí yo les recomendaría que buscaran el estudio de Apocalipsis porque es muy bueno. Nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Voy a leer los 3 primeros versos y vamos a ver qué nos dice. Dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Esto es un aviso, sí o no? Es una información. ¿Estamos de acuerdo? Verso 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Sigue la información. Verso 3. Aquí hay una declaración. ¿Para quién? Fíjense para quién es. Bienaventurado, que quiere decir 3 veces bendecido, 3 veces feliz. ¿Por qué? Porque es bendecido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Eso es bienaventurado. Bienaventurado el que lee. ¿Y qué es lo que lee? La palabra. Y los que oyen las palabras de esta profecía. La Biblia. La Biblia es un libro profético desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:18. Y guardan las cosas, atención, y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está, ¿qué? Ah, bueno, pero eso es en el tiempo de Apocalipsis. Esto lo estás leyendo ¿cuándo? Y ahí dice el tiempo está, ¿qué? Vamos a los 5 versos que siguen. Dice, salutaciones a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Estas eran las iglesias que pastoreaba el apóstol Juan. Era lo que le correspondía. Amén. ¿Cómo empieza? Después de los 2 puntos, porque hay una separación ahí. Gracia y paz. ¿Qué es lo que nos dijo el Señor que deberíamos de buscar? Su gracia, ¿verdad? Porque por la gracia somos salvos. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es con el apóstol Juan a las congregaciones que él dirigía. El apóstol que les corresponde a ustedes. En lugar de Asia le ponen Casa de los Milagros. Ponen el nombre del apóstol a las 7 iglesias que están en Casa de los Milagros. Gracia y paz a ustedes. ¿De quién? Del que es, el que era y el que ha de venir, el Señor Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están dentro de su trono. Isaías 11:2 nos habla de los 7 espíritus que están o deben estar en tu corazón. ¿Recibimos a Cristo en nuestro corazón? ¿Y si estos espíritus están en Él, deben estar en nosotros? ¿Sí o no? Forzosamente. Ahora, gracia y paz solo vienen de conocer personalmente a Dios, de estar escuchando su corazón que te dice te amo, te voy a proteger, te voy a sustentar, te voy a levantar, te voy a bendecir. No temas,
No estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. ¿Se fijan cuánto me llevo en cada frase? Es el mismo tiempo que se lleva el pum pum, pum pum. El mismo tiempo. Porque cada que late el corazón de Dios te está repitiendo eso constantemente. Pero debes saberlo, conocerlo y creerlo para que eso se haga carne en tu carne y vida en tu vida. Amén. Verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Atención en esto, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó. Estamos limpios por la palabra que nos ha hablado, como dijo el Señor Jesús. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios te está hablando. Su corazón te está diciendo: te amé, te lavé, te limpié de tus pecados con mi sangre. Te hice rey, te hice sacerdote para Dios Padre. Por eso es tan importante que nosotros entendamos y conozcamos esto. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Verso 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Dónde va a ser el arrebatamiento? En las nubes. En las nubes. El arrebato de la iglesia va a ser en las nubes. Verso 8. Habla el Señor Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el que te está hablando, el que te rescató. Vamos, Apocalipsis 22, 17, por favor, mis amados. Y me equivoqué, yo dije, el último verso de Apocalipsis es 21. Dije 18 hace un momento, es 21, perdón. Apocalipsis 22, 17 dice lo siguiente: y el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu de Dios que debe morar en nosotros. ¿Y quién es la esposa del Señor? Nosotros tenemos que decir, ven Señor, ven. Por ahí hay un canto que dice, ¿verdad? Ven, 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 ven Señor, ven, ven. Pero es una declaración profética porque lo anhelamos. Y el que oye diga, ven. Yo sí le digo, ven Señor mío. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es la palabra de Dios y es la misma esencia del Señor Jesucristo. Es su misma persona. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de vida que salte para vida eterna. Esa fuente de vida tiene que estar en tu corazón constantemente porque ahí vive el Señor Jesús. Tienes que ser una fuente de vida para todos aquellos que no le conocen. Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque añadir es mentir. En este caso, se las voy a poner muy fácil. Vean cualquier letrero. Pongamos uso obligatorio de gel antibacterial. Si dice así, ¿verdad? Uso obligatorio de gel antibacterial. Ahí está. ¿Sí? Bueno, el de cubrebocas que todo el mundo lo ve. Dice, el cubrebocas es obligatorio, ¿cierto? El cubrebocas es obligatorio. Le voy a añadir 2 letritas. El cubrebocas no es obligatorio. Solo 2 letras, añadí, ¿verdad? Mentí, sí o no. Pero la palabra nos dice en Apocalipsis 21:8 lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. No me diga eso. Bueno, ahí dice, no te lo estoy diciendo yo. No me veas feo. Yo no lo dije, lo dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Verso 19. Y ahorita vamos a ver por qué les digo esto, mis amados. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quitar también es mentir. Pero eso es lo que se está sembrando. Y dice el libro de los Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembremos vamos a cosechar, mis amados. Es importante. Terminamos. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo ¿en qué tiempo está esa lectura? Presente. Y lo está hablando hoy, aquí, Dios. Su palabra. Ciertamente vengo en breve. ¿Y cuánto tiempo falta? Breve. Breve. Oiga, pero esto se escribió hace muchos años. En breve. Los que hemos estudiado un poquitito de escatología, que nos ha el Señor dado esa misericordia, ese favor, entendemos que estamos en los últimos tiempos, que estamos en el principio de dolores y que debemos estar ansiosos por esta brevedad, porque ya nos vamos con Él. Ya vamos a estar con Él, gloria a su nombre. No va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber temor, no va a haber nada. Gozando de la gloria celestial. Pues no están convencidos, pero yo sí, en el nombre de Jesús. Y luego dice la parte que sigue, amén, sí, ven Señor Jesús. Sí, pues ya fuerza con la mano chueca, ¿cómo no me van a decir amén, verdad? Verso 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Empieza con gracia, termina con por gracia somos. Tenemos que buscar la gracia de Dios, forzosamente, mis amados, porque esa gracia es la que nos va a dar el entendimiento y el conocimiento para recibir todo lo que necesitamos. Todo. Primeramente el conocimiento de Él. Segundo, el entender y conocer lo que Él quiere de nosotros. Tercero, hacer la obra a la que nos ha llamado, para que no seamos llamados siervos infieles. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, venimos orando, Padre Santo, primeramente agradeciéndote tu amor, tu favor, tu misericordia, tu poder y tu autoridad. Te quiero rogar, mi Dios, que donde quiera que estemos, Padre Santo, tu gracia nos abrace, nos llene. Queremos tomar de tu plenitud, conocer tu verdad, y conocer tu verdad es conocerte a ti personalmente, Señor Jesús. Conocer tu amor sobre todo, Señor. Y tomando de tu plenitud, Señor, que venga esa gracia del Padre, esa gracia del Hijo y esa gracia del Espíritu Santo. Danos, precioso Rey, entendimiento, conocimiento, y llévanos, Señor, a entender el camino que quieres que caminemos. Abrázanos, papito lindo, tómanos de la mano, Señor, y avancemos en todo, Señor, en todo cuanto tú has determinado. Yo te ruego, precioso Rey del cielo, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente. Que tú seas ese Rey poderoso, grande, maravilloso y portentoso que tú eres. Te suplico, mi Dios, que te magnifiques y que hagas obras perfectas, obras grandes y maravillosas, para que todo, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu voluntad. Abrázanos,
cuídanos, guárdanos. Sé tú, Señor, en la vida de todos nosotros. Sé tú, Señor, tomándonos, cuidándonos, abrazándonos. Te pido, precioso Rey del cielo, que te magnifiques en cada hogar aquí representado, Señor, en cada persona en este lugar, para que todo, Señor, cuanto has hablado, sea cumplido y sea hecho de forma sobrenatural. Te pido, Señor, tu cuidado, tu guarda, tu protección, pero sobre todo tu amor, papito lindo. Llénanos, llénanos de ti, abrázanos, cuídanos y guárdanos, mi Dios, para que todo cuanto has determinado sea cumplido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y yo, Señor, como siervo tuyo, le digo a este bendito pueblo, Señor, que está en este lugar y al que está viéndonos en esta grabación, que la gracia del Señor Jesucristo, su favor y su misericordia sean en sus vidas de hoy y para siempre. Amén, amén y amén. Los bendigo grandemente.